Hola, nuevamente nos encontramos en el mundo maravilloso de la literatura. El día de hoy vamos a compartir con ustedes nuestra literatura, la literatura peruana. En esta etapa, más o menos, donde se desarrolla un gran movimiento literario, es el indigenismo. Ya hemos conversado en anterior sesión algo del precursor, quien es Enrique López Albujar. Pero el día de hoy vamos a hablar del otro representante del indigenismo, el gran Ciro Alegría. Y una de sus novelas principales, ¿cuál es? Los perros hambrientos. A ver, me acompañan entonces en esta aventura literaria y primero tenemos que señalar qué cosa es el indigenismo. El indigenismo propiamente en el Perú, aunque también es manifiesto en toda la región de Latinoamérica, presenta como un movimiento político y cultural que surge en el siglo XX. ¿Cuáles fueron sus características? Es principalmente la reivindicación del indio. La reivindicación del indio en el sentido de que él estaba postergado y teníamos que decir, levantar la voz de protesta. Y es así como los representantes lo hacen a través de su literatura. Pero también la otra característica es la heterogeneidad. Nuestros indígenas no eran pues homogéneos, tenían diferentes formas y costumbres, pero lo que sí le unía a ellos era el constante abuso y la postergación que le manifiestan, en este caso, los hacendados de esa época o los famosos terratenientes. ¿Quiénes fueron sus representantes del indigenismo? Lo tenemos a Enrique López Albujar, Ciro Alegría, José María Arguedas. Más ya después, ¿no? Ha sido también el gran Manuel Escorzo. Hablemos entonces de Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en la Sierra de la Libertad, específicamente en la provincia de Huamachuco, el 4 de noviembre de 1909. Realizó sus primeros estudios en Cajamarca. Fue un representante de la literatura indigenista. Falleció en Lima en el año de 1967. Ciro Alegría tuvo una penuria de casi 5 años con una enfermedad que le aquejó. De sus persecuciones políticas, cuando él era un joven militante, siempre su voz era en defensa de los menos favorecidos, fue apresado y a consecuencia de eso él contrajo lo que le llevó después a la muerte, fue la tuberculosis. Él tuvo que salir del Perú, se fue a Chile, en Santiago, y allí se recuperó. Pero le habían aplicado ciertos medicamentos y también un puente en sus pulmones para que pueda respirar porque había dañado tanto esta enfermedad y ello le ocasionó luego trombosis, la que hizo que se paralizara medio cuerpo. Y poco a poco su rehabilitación hasta que logró recuperarse en casi 3 años internado en un hospital en Santiago. Y allí él comenzó, en parte de su terapia, dijo, tengo que escribir. Y eso fue el inicio de esta obra de Los perros hambrientos. Pero también él escribió otras obras, La serpiente de oro,
¿no? Esta, por ejemplo, fue escrita en el año de 1925. Todas ellas, mis queridos seguidores del video, es principalmente de corte de denuncia indigenista. Tenemos El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos, todas ellas, pero también entre lo que podríamos mencionar es un cuento hermosísimo llamado Duelo de caballeros. Entonces, un poco para señalarles los tiempos que fueron escritos sus novelas del gran Ciro Alegría. La serpiente de oro en el año de 1925, Los perros hambrientos en el año de 1938, El mundo es ancho y ajeno en el año de 1941 y El duelo de caballeros en 1962. Ahora sí vamos un poco ya analizando esta su obra de Los perros hambrientos. Los perros hambrientos de Ciro Alegría permite conocer cómo siente y cómo se comporta el hombre andino de esa época, ante la lucha diaria por vencer a la agreste naturaleza, de cómo el campesino ama su tierra, vive y muere por ella. Es una primera impresión que debemos de decir en el sentido de que esto es una similitud, un símil de animales, efectivamente, porque los personajes son animales, son perros, pero que tienen un acercamiento, un simbolismo con el humano. Datos principales. Primero, ¿qué género literario? Es narrativo. Una especie literaria es una novela. Corriente literaria pertenece a la escuela literaria e indigenismo. Influencia literaria es influido por la corriente literaria indígena, porque por esos tiempos este nuevo movimiento llamado indigenismo estuvo siempre presente en ello. ¿Cuál es la intención de la obra? Porque toda obra que se escribe literaria, quiero decir, siempre tiene que tener un motivo e intención. Y en este caso, la de Los perros hambrientos fue describir la forma de vida en la que estaba la sierra peruana y cuáles son los problemas que esta sequía estaba ocasionando en esos tiempos, la sequía. La sequía, un poco para tu información, es la escasez de lluvias, porque el hombre andino solamente está basado en lo que la naturaleza le provee. Si la naturaleza es generosa, pues habrá lluvia. Y cuando hay lluvia, hay vida. Pero si la naturaleza se pone en contra del hombre andino, pues habrá mucho sol. Y cuando hay mucho sol, hay sequía. Y eso es lo que nos narra en esta parte de lo que fue la obra o la novela Los perros hambrientos. El argumento. La acción se desarrolla en la puna. Antuca. Entonces ya aparece una personaje muy mencionado que es hija de Simón Robles. ¿Y quién fue Simón Robles? Fue un campesino, un indígena que tenía al cuidado su ganado y parte también de la naturaleza porque era una pequeña chacra para que pueda vivir. Antuca es su hija de Simón Robles entonces, y ellos tienen unos perros llamados Huanca, Sambo, Hueso y Pellejo. Verdaderos personajes de la novela, porque ellos en realidad casi toda la trama de esta novela lo realizan. Hueso es robado por unos bandoleros de la región. Hueso era un perro ovejero. ¿Y a qué se les llama perros ovejeros? Porque desde muy pequeñitos, cuando son cachorros, sus amos les enseñan a pastar, a hacer que el ganado se reúna, porque el ganado cuando está disperso, pues es un poco difícil reunirlos para conducirlo, tanto al pastoreo como para luego guardarlos en sus corrales. Entonces el trabajo allí lo hacen los perros. Los perros
se dividen en ciertos lugares y los une, los reúne a todo el rebaño para conducirlo. Ese era Hueso. Pero Hueso era un perro muy obediente, muy, no diríamos inteligente, sino había aprendido muchas habilidades que Susamo le había enseñado. Y esto se enteran unos bandoleros. En la sierra le llaman abigeos. ¿Y quiénes son los abigeos? Viene de ovejas. Son los que roban ovejas o ganado. Entonces, estos, primero para poder hacer su trabajo y poder hacer el recojo del ganado y robar de esa manera, pues habían observado en Hueso una de esas facultades. Estamos hablando Hueso como personaje, que es un perro. Entonces es secuestrado y llevado. Y ahora Hueso ya cambió de amo. Ya no será la Antuca, ni tampoco Simón Robles, o como dice Ciro Alegría, el Simón Robles, sino ahora serán estos abigeos que le enseñan a cómo ganado robado tienen que llevar o reunir para después hacer su venta. Se produce una terrible sequía. Entonces allí también Ciro Alegría recrea los momentos que vivía este pueblo de Simón Robles y de la Antuca. Se produce una terrible sequía y allí muere el niño Damián. Los perros enloquecidos por el hambre, porque escúchame, cuando hay sequía, pues la oveja o el ganado vive del pastoreo, o sea, de la hierba, del pasto que crece. Imagínense pues, ante tanta sequía no había lluvia, no había pasto. Entonces los animales van muriendo y los perros, ni modo, también, y caen enloquecidos por el hambre. Y lo que hacen ellos es simplemente la supervivencia y devoran a la manada de ovejas para que puedan satisfacer su necesidad de hambre. El argumento 2, podríamos decir, Don Mache, así son los personajes, cuenta la tragedia de su comunidad y es así como hemos llegado a mendigar un pequeño lugar más que sella un sitio. Ojo, debería decir a mendigar un pequeño lugar más que un pequeño sitio, aunque sea, ¿no? Un sitio chico en la grande tierra. Cuando nosotros leemos a Ciro Alegría, vamos a encontrar muchísimas palabras propios de ellos, de las comunidades campesinas. La lluvia llega y los animales recobran la alegría. Entonces esto ya es casi en el final de la historia, donde la lluvia causa pues furor, alegría, porque llegó y por consiguiente vamos a comenzar una vida nueva. Los perros vuelven a ser amigos del hombre y todo se va familiarizando y vamos encontrando lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Iríamos encontrando de lo que como debe de ser. La vida continúa. Los personajes principales son Antuca, Simón Robles, Huanca, Hueso y Pellejo. Entonces, cuidado con eso, que tú tienes que saber quiénes fueron los personajes principales. Y los secundarios, Fernán Frías y Cortés, Juan y Blas Cledonio. ¿Cuál es el tema de esta novela de los perros hambrientos? Relata el abuso de los gamonales. ¿Quiénes eran gamonales? Eran los dueños de las haciendas, dueños de las tierras, prácticamente, de los hacendados, ¿no? Hacia los campesinos o indígenas. La novela se desarrolla en la comunidad de Rumi, ubicada en la Sierra Norte, Huamachuco, del Departamento de la Libertad de nuestro país. El mensaje de esta novela, ¿cuál sería? Expresa un mensaje desgarrador sobre el abuso, la brutalidad del latifundismo. Cuando hablamos de latifundio, quiere decir que una sola persona o una sola familia es dueño de inmensas hectáreas de tierra. Al campesino lo arrinconan, al indígena lo arrinconan, le dan la peor tierra y de eso le dice que serás tierra.
Pero ¿qué cosa le dan? La parte del cerro, la parte de piedras, donde no crece nada. Pero la mejor tierra es de el hacendado. Por eso dice, la brutalidad del latifundismo en detrimento de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro lado, el amor a la tierra y la valentía de los campesinos en la defensa de la comunidad. Entonces allí es una denuncia de cómo nuestros campesinos, nuestros indígenas, pues han podido sobrevivir durante todo este tiempo. Y la conclusión, diríamos, es una obra indigenista sobre un pueblo que se hunde en la extinción y la hambruna. También se aborda el conflicto entre indígenas y grandes propietarios, problema cuya base es la posesión de la tierra. Resalta la fidelidad de los perros hacia los humanos. Entonces, allí se plantea diferencia de los mundos opuestos, no solo el de los hombres y el de los perros. Como ya también debemos de mencionar, hasta en los perros también hay clases sociales. Los perros de los hacendados, de los latifundistas, pues comen bien, son perros robustos, bien alimentados, mientras que los perros de los indígenas, los campesinos, estarán sujetos a cómo la naturaleza le puede proveer. Entonces, allí también existe la diferencia en cuanto a lo que se manifiesta en este punto. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado en esta parte de lo que nos tocó decir. Ciro Alegría y los perros hambrientos.